que están ahí conectados. Ya, yo creo que es un buen momento para comenzar la reunión, ¿cierto? Yo le quiero dar la bienvenida a todas y a todos por estar aquí, por compartir con nosotros esta hermosa reunión sobre la historia social y cultural de nuestra América que nos va a dictar nuestro amigo, ¿cierto? Y colega, el profesor René Villaboy. En este caso, para iniciar esta reunión, yo quiero conversarles, ¿cierto? Quiero señalarles que esta reunión, ¿cierto?, está siendo organizada por la Fundación Falla, ¿cierto?, que se ha dedicado, ¿cierto?, en esta primera instancia a organizar conferencias sobre historia, arte, filosofía, estética. Les voy a comentar en muy breve, ¿cierto?, que el objetivo de Falla es desarrollar investigación al más alto nivel en las áreas de las artes, las humanidades, las ciencias sociales del continente, consolidando así una plataforma de conocimiento que permite identificar la multiplicidad de identidades en sus distintas expresiones y estudiarlas desde las más diversas disciplinas para contribuir a generar las condiciones adecuadas en la adquisición de una libre conciencia en torno a la autodeterminación. Por cierto, la Fundación tiene como propósito también la investigación, la publicación, ¿cierto?, y la difusión de sus contenidos. En este caso, el profesor René Villaboy desarrolló una investigación, ¿cierto?, en distintos artículos y los reunió en un libro que nosotros publicamos en Chile, titulada Historia Social y Cultural de Nuestra América. La Fundación cuenta con el patrocinio, ¿cierto?, de la Universidad José Martí de Latinoamérica, de la ciudad de Mérida, en Yucatán, de la Universidad de Panamá, de la Universidad de La Habana, del Departamento de Historia, y de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. Así que estamos muy agradecidos por el patrocinio de estas 4 universidades. Les quiero contar que esta conferencia, como les decía, lleva por título Historia Social y Cultural de Nuestra América, dictada por el profesor René Villaboy. René Villaboy, ¿cierto?, es un historiador cubano, licenciado en Historia y máster en Historia Contemporánea, mención en estudios latinoamericanos por la Universidad de La Habana. También es candidato a doctor en Historia por la misma universidad. Estoy admitiendo a las personas que me están solicitando ingresar. Eso. Así que, dada esta presentación de Fundación, ¿cierto?, y agradeciendo la participación de todos ustedes y, por supuesto, del profesor René Villaboy, dejo con ustedes a René para que nos converse, ¿cierto?, cuál es la ponencia, nos converse sobre su ponencia, ¿cierto?, y la confección de este libro, los aspectos teóricos, como me decía, tanto históricos como teóricos, sobre la configuración cultural de nuestra América. También vamos a conversar sobre el libro y próximos proyectos. Así que, René, el escenario es todo tuyo. Bien, buenas noches, buenas tardes, noches a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta conferencia. En primer lugar, agradecerles, por supuesto, la recepción que ha tenido la convocatoria de este evento, a todas y todos. Agradecer también a la Fundación Falla por convocarme para tener esta posibilidad de transmitir un poco, compartir un poco la investigación y la docencia que hemos realizado durante todo este tiempo y sus resultados. Y obviamente también a los patrocinadores de la Fundación Falla, en especial el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, del que formo parte, y a otras universidades que también se han implicado en este proyecto. Cuando nos hablaba Jorge, que es obviamente un parte muy importante de que se esté dando este evento esta noche, cuando nos habló de esta posibilidad, pensábamos en la idea precisamente de poder compartir, de poder intercambiar, aunque obviamente es mucha responsabilidad compartir bajo el peso del nombre de conferencia magistral, pero más que conferencia magistral, creo que como docente me interesa sobre todo tener una conversación, un intercambio, un diálogo
durante algún tiempo relacionado con determinadas concepciones que hay sobre la historia social, sobre la historia cultural y cómo esas concepciones, en mi caso, a partir de mis investigaciones, a partir de la docencia, dieron como resultado un texto que precisamente, como decía Jorge, tiene como título Historia Social y Cultural de Nuestra América, que, dicho sea de paso, es una edición nueva de un texto que se publicó por primera vez en El Salvador bajo el título de Pasado, Presente, Historia y Cultura de la Madre América. Y precisamente mi intervención en esta tarde-noche va a dividirse en dos momentos fundamentales. Un primer momento donde obviamente voy a compartir todas las concepciones, con mis concepciones y mis estudios sobre el tema teórico de la historia y de esa historia social y cultural de América Latina, y luego cómo esas concepciones y esas teorías fueron dando paso a un grupo de artículos, un grupo de reflexiones y de textos que finalmente derivaron en ese libro que fue publicado en el año 2023 por Ediciones A89. Obviamente, desde mi formación, desde mi desempeño profesional, siempre ha guiado como máxima esa palabra o esa disciplina que tanta polémica genera. Y es precisamente bajo esa pregunta que siempre me hago diariamente y que no dejo de encontrar varias respuestas, me pregunto siempre qué es la historia. Y creo que ese es el punto de partida de esta conferencia. Antes de entrar propiamente en definiciones con apellido de historia social o historia cultural, debemos partir de nuestra concepción de qué es la historia. Y la historia, desde nuestra concepción, por supuesto, es un concepto que ha ido evolucionando conjuntamente con la propia evolución de la ciencia histórica, que como muchos conocen, tiene su inicio a mediados del siglo XIX, cuando hay todo un desarrollo de la ciencia a nivel europeo fundamentalmente, pero que luego se expande a otros espacios. Ese desarrollo de la ciencia como resultado, todos sabemos, del proceso de la revolución industrial, o sea, una ciencia que acompaña el desarrollo del capitalismo industrializado, y de ahí que precisamente a mediados del 19 las ciencias naturales y las ciencias exactas, las llamadas ciencias exactas, sean las que primero se consoliden dentro de este espacio que genera la revolución industrial en Europa. Y como también se conoce dentro de esta consolidación de la ciencia, la historia, que era una disciplina que no surgió en el siglo XIX. Todos sabemos que desde los comienzos de la humanidad ha habido un interés de las sociedades mediante diferentes maneras, mediante diferentes formas de transmisión. Ha habido un interés y una intención de dejar constancia por parte de las sociedades de su paso por el tiempo y el espacio. Por lo tanto, la historia como materia o como proceso de construcción de ese desarrollo del tiempo y el espacio no surge en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, sino que ocurre desde mucho antes. Y por eso hay toda una tradición historiográfica precedente a lo que sería la segunda mitad del siglo XIX. Pero, como se conoce, todo ese desarrollo historiográfico anterior estuvo muy permeado de una historia mezclada con elementos de la fantasía, con elementos de la propia creatividad y la subjetividad humana. Y por tanto, el 19 se marca como un parteaguas para el desarrollo de la historiografía y de la historia, teniendo en cuenta que es a mediados del siglo XIX donde la historia comienza a establecer una metodología, o sea, un método, y a consolidarse como ciencia a partir de fundamentar esa metodología en la existencia de fuentes para el desarrollo investigativo del historiador. Ahora bien, siempre me gusta hacer esta línea historiográfica, porque eso me lleva luego a cómo precisamente la historia cultural y la historia social parte de romper con ese esquema que se estableció, con ese dogma, para decirlo de alguna palabra, de alguna manera, que se estableció a mediados del siglo XIX, sobre todo marcado por el surgimiento de la historiografía positivista, que siempre me gusta decir que es una historiografía
constituye uno de los grandes paradigmas historiográficos de mediados del siglo XIX, con presencia incluso en el siglo XX y en parte del XXI. Y el positivismo, que hay que analizarlo obviamente en su contexto, en su momento, en sus condiciones, y por lo tanto hay que siempre, en un análisis crítico del positivismo, hay que verlo en ese doble sentido, en el sentido de los aportes metodológicos y teóricos que trajo a la historia del 19, rompiendo con un grupo de problemáticas que venían de la tradición historiográfica anterior, marcada mucha por esa fantasía, por esa creación subjetiva de muchos fenómenos. Y por lo tanto hay que verlo también en esa perspectiva al positivismo, pero también hay que verlo en la otra perspectiva que me interesa para luego establecer los temas de historia social y cultural. Desde mediados del siglo XIX surge esa historia o esa concepción de historia que muchas veces se maneja de manera errónea por determinados sectores, de asociar la disciplina histórica, la disciplina de la historia, con simplemente el relato, la narración o la recreación discursiva de los hechos acontecidos en el pasado, y cuya existencia está validada o está respaldada por documentos o fuentes documentales que descansan en los archivos. Esa es la concepción que surge de historia en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX. Y es la concepción que muchas veces transmite o desarrolla la escuela historiográfica positivista desde la perspectiva de una historia de tal como fue, de contar las cosas tal como sucedieron, o también, como se puede decir, tal y como se interpretaban o tal y como se reflejaban en los documentos. Y esa concepción metodológica hermenéutica a partir del análisis de esos documentos que descansaban en el archivo, trajo o derivó que a partir del 19 la historia en sentido general tomara un camino de un predominio fundamentalmente de una historia política, puesto que la mayoría de los documentos que descansan en los archivos tienen que ver con la historia política, al menos en ese periodo. Ya después veremos que obviamente hay toda una posibilidad de hacer historia social, de hacer historia cultural, precisamente desde la fuente de archivos. Pero en el 19 y principios del 20, la guía fundamental de los estudios históricos era precisamente la historia política, una historia política marcada por las grandes personalidades que eran las que dejaban precisamente en su paso por el desarrollo del tiempo y el espacio, eran las que dejaban constancia escrita de sus acontecimientos, o sea, de sus hechos históricos. La historia se hace una historia de los de arriba, o sea, una historia de los vencedores, una historia de aquellos que tienen el poder o que han luchado por el poder y que obviamente han generado documentos escritos. Y desde el 19, desde mediados del 19, hay una parte importante de la sociedad humana que queda fuera del estudio histórico. Y que queda fuera porque precisamente se sigue el concepto de una historia a partir de documentos, una historia de grandes personalidades, de grandes hechos, y por lo tanto, por ejemplo, estamos hablando de sectores tan importantes como los sectores populares, que quedan fuera de ese discurso, de ese gran discurso historiográfico, bajo la justificación metodológica que son sociedad, son elementos de la sociedad, que son partes de la sociedad que no dejan documentación escrita. Y por lo tanto, como no dejan documentación escrita, es imposible hacer una historia o incluirlos dentro de la historia. Y por ejemplo, en ese mismo caso de esos sectores populares, podemos encontrar, por ejemplo, el tema de la historia de las mujeres y de la participación y de la presencia de la mujer dentro de la historia, que muchas veces se valida su ausencia o hacerla invisible dentro de los grandes relatos historiográficos e históricos del siglo XIX y principio del XX, se valida en que tampoco la mujer como sector deja en estos momentos, en esos momentos en que me estoy refiriendo, deja constancia o deja huellas desde el punto de vista documental. Y por lo tanto, los principios de esa historia científica fueron una historia, como decía, predominantemente política, predominantemente masculina, por supuesto, predominantemente blanca, donde los sectores indígenas, los sectores afrodescendientes, por ejemplo, no están dentro de ese discurso, ese gran relato histórico que marca mediados del siglo XIX y principios del siglo XX.
Nuevamente, frente a esa historia, hay varios intentos o varios proyectos o varias escuelas historiográficas o concepciones historiográficas que hacen frente a ese proyecto positivista e intentan un poco abrir, pudiéramos decir, el diapasón y los caminos de la historia. Son los que nos interesan de manera particular, puesto que precisamente mi formación, precisamente mis lecturas, mis investigaciones están validadas en los conocimientos que han aportado esos paradigmas historiográficos. Y uno, por supuesto, es la historiografía marxista, que, como todos conocemos, es una historiografía que surge de un pensamiento filosófico, de un pensamiento ideológico, de un pensamiento político, que es precisamente el surgimiento del marxismo, que su aparición coincide también con ese desarrollo del movimiento o de los sectores obreros como resultado del crecimiento de la industria y de la era industrial. Y esa ideología de los sectores obreros, esa ideología que surge para pensar el mundo de la clase obrera, también genera una forma de interpretar su historia. Y ahí, o sea, dentro de esta renovación, dentro del pensamiento filosófico, dentro del pensamiento político, pero también dentro del pensamiento historiográfico, el marxismo introduce elementos novedosos muy importantes. Y no me voy a referir solamente al elemento que es más conocido, que obviamente es esa concepción materialista de la historia, donde obviamente se relaciona como un bloque histórico, diría Gramsci después, entre la base económica de la sociedad y todo lo que se estructura desde el punto de vista social, cultural, ideológico, religioso, sobre esa base económica. Y no solamente ese tema, que obviamente desde el punto de vista de la metodología es asumido como el principal aporte de la historiografía marxista, sino también por lo que decíamos antes, de que el marxismo también, desde el punto de vista historiográfico, es uno de los primeros, una de las primeras corrientes, una de las primeras escuelas, una de las primeras obras, corriente de obras, que introduce el sujeto popular dentro de la historia. O sea, que trabaja el sujeto popular ya desde una nueva concepción. A partir de, por supuesto, de toda la idea que muchas veces, y hay que decirlo con toda propiedad, que muchas veces luego, posteriormente, fue aplicado de manera mecánica, de manera dogmática, ese principio de que toda la historia había sido, toda la historia de la humanidad había sido la historia de la lucha de clases, que obviamente responde, tiene un sentido dentro del contexto del 19, pero que se necesita ser matizada y entendida y aterrizada, para decirlo de alguna manera, a los contextos latinoamericanos. Y el marxismo abre ese diapasón para que los sectores populares puedan ser estudiados. Por eso, cuando uno ya empieza a leer los autores clásicos del marxismo, incluso en trabajos que no son propiamente históricos, porque hacen un análisis de la sociedad en que en determinados momentos de la sociedad europea se ve que ya se habla del campesino, que ya se habla de los sectores obreros y que se habla sobre todo de la lucha social. Y por lo tanto, ahí comienza a entrar un poco y a moverse y a dinamizarse la historia en su concepción de la apertura a nuevos espacios o a nuevos sujetos para su comprensión. Y el otro, y por eso precisamente el marxismo también, y otro de sus aportes dentro de la historiografía, nos plantea la idea de la historia problema. Y creo que es una de las grandes guías metodológicas para romper esa concepción arcaica de la historia relato y de la historia narración. Siempre me gusta decir en mis clases, donde quiera que intervengo, es que siempre hay un grupo de palabras, un grupo de fenómenos que están asociados tradicionalmente al historiador. O sea, cuando se habla del historiador o de la historiadora o de la historia, siempre se asocia a documentos, siempre se asocia a hechos del pasado y siempre se asocia a relato y cronología. Y muchas veces, dentro de todas estas palabras, dentro de todas estas analogías, falta uno de los elementos fundamentales de la historia y del trabajo y del oficio del historiador, que es precisamente la cuestión de la historia como problema y la historia como problemática, que implica que el trabajo con la historia lleve necesariamente a
recurrir constantemente a interrogar la historia, a interrogar las fuentes, a interrogar el pasado, a interrogar los acontecimientos y precisamente encontrar en esas interrogaciones, encontrar las problemáticas que han marcado la historia. Y desde mis propias lecturas del marxismo y desde la propia práctica, luego de mis estudios en la universidad, he comprendido de que uno de las grandes utilidades de la historia, y por eso es que siempre le digo, incluso a mis estudiantes, de que la historia no es útil solamente para los historiadores. Yo creo que la historia es útil para la sociedad, porque esa historia de la que me refiero es esa historia de problemas, esa historia analítica, esa historia que pretende interrogar constantemente los acontecimientos y los procesos, no es una historia exclusiva para historiadores. Es una historia que incluso nos puede servir para entender nuestra realidad, para muchas veces cuando nos enfrentamos a este bombardeo constante de los medios de comunicación hoy, donde se recibe mucha historia a partir de los medios de comunicación en una sociedad que cada día ve menos, o sea, que cada día ve más, que cada día visualiza más y cada día lee menos. Dentro de ese contexto actual, esa historia problema que ha planteado el marxismo se hace fundamental. Y el otro paradigma que para mí es importante es, por supuesto, la historia de la escuela de análisis, que implica también una nueva concepción que incluso en algunos momentos de su evolución como escuela reconoce que el marxismo tiene ese carácter de fundador dentro de la historiografía, de la historia como problema y de la historia de las grandes estructuras o de los grandes problemas temporales y no de los hechos y acontecimientos coyunturales, que fue precisamente la escuela de los análisis. Y siempre de análisis he retomado lo que para mí ha sido la guía conceptual de mi criterio sobre historia. Y está en ese texto maravilloso, y creo que texto que trasciende las épocas, que es Apología de la Historia, oficio del historiador, del historiador francés Marc Bloch. Marc Bloch, en su texto Apología de la Historia, que es un texto, como decía, fundamental para el trabajo historiográfico, para el trabajo histórico, esboza lo que puede ser el concepto, uno de los conceptos más sencillos, pero más abarcador en cuanto al objeto de la historia. Y es precisamente cuando Marc Bloch nos habla de que la historia es el desarrollo de la humanidad en el tiempo y el espacio. Y por lo tanto, Marc Bloch introduce conceptualmente, teóricamente, dos claves que son fundamentales para la historia. Y que sin esas dos claves no se puede comprender precisamente los procesos y los acontecimientos que no solamente los historiadores trabajamos, sino que también la sociedad entiende sobre su pasado o sobre sus acontecimientos más recientes. Y es precisamente las variables de tiempo y espacio que entran a validar la historia como una ciencia social que sin esas dos variables no sería realmente objetiva, no sería realmente válida y no sería lógicamente científica, si no se tienen en cuenta esas dos variantes de tiempo y de espacio. Y precisamente el concepto de Bloch, unido a todos los aportes que da la Escuela de los Anales en cuanto a incluir el elemento cultural, y ya desde la Escuela de Anales y de intentos posteriores, no puede entenderse la historia cultural como la historia del arte y la literatura. Muchas veces cuando se entiende, se habla de historia cultural, se refiere la sociedad y algunos autores a la producción espiritual, a la producción artística, a la producción literaria de la sociedad. Yo creo que la historia cultural es una dimensión mucho más abarcadora del proceso histórico, porque en definitiva ese desarrollo del tiempo de la humanidad en el tiempo y en el espacio ha sido un proceso cultural, porque ha creado un sistema que obviamente ese tránsito en tiempo y espacio va dejando determinadas huellas que constituyen a su vez las fuentes para la reconstrucción de esos procesos. Por lo tanto, la historia cultural es una concepción mucho más amplia, insisto, que no se reduce al arte y la literatura, sino que incluye toda la producción, toda la concepción humana sobre esa relación entre el tiempo y el espacio y las huellas que va dejando la sociedad en este proceso. Y por eso es que en Anales comienza a surgir
esa idea de una historia social, aunque en determinados momentos predominó una historia económica. Por ejemplo, de la Escuela de los Anales recordamos a esa gran figura que fue Fernand Braudel, que desarrolló toda una historia económica a partir de un estudio temporal del capitalismo o de las grandes bloques o las grandes estructuras temporales que eran precisamente los sistemas económicos sociales. A eso se dedicó. Y ya incluso en una cuarta generación de anales comienza a entrar todo el tema de la historia psicológica, de la historia social y de la historia cultural. Y esa concepción de historia social y cultural implica para el historiador la ampliación de la fuente. Y por eso es que la historia social y la historia cultural ha traído como resultado que se utilicen nuevas fuentes para entender la historia. Que se utilicen fuentes que obviamente tienen que ser o deben ser sometidas a una crítica hermenéutica, una crítica historiográfica, como mismo son los documentos de archivo, pero que amplían y permiten incluir a sujetos históricos que antes no habían sido incluidos. Esa historia cultural, esa historia social nos incluye trabajar determinados elementos de fuentes, como puede ser el cine, como puede ser la producción literaria, como puede ser la propia producción artística, pero como puede ser también la moda, como puede ser la alimentación, los hábitos, las conductas, las costumbres, o sea, todo lo que genera un sistema cultural en determinada sociedad, toda la fuente que genera eso, porque muchas veces la gran duda de cómo fundamentar eso o cómo demostrar eso es que hay fuentes. Lo que fuentes no tradicionales o fuentes no tradicionalmente trabajadas, existe la posibilidad de trabajo con la fotografía, del trabajo con la pintura, como reflejo de épocas históricas, y que por lo tanto nos permiten dar una dimensión social, una dimensión cultural a esa historia tradicional de grandes personalidades, de grandes figuras, y que obviamente han dejado de manera tradicional a amplios sectores de nuestras sociedades fuera del discurso o del análisis histórico. Y si eso a nivel teórico europeo se ve de esa manera, pensemos entonces en cómo esa historia cultural y social ha impactado dentro de las sociedades de América Latina y el Caribe. Sociedades de América Latina y el Caribe que tienen un componente esencial en su composición, que es precisamente ese componente diverso en cuanto a su origen, en cuanto a su estructura, como decía Darcy Ribeiro, en ese diferentes grupos de poblaciones, pueblos nuevos que han ido componiendo lo que es la realidad de América Latina. Estas concepciones tradicionales de historia para América Latina, por ejemplo, impactaron en la idea de reforzar el criterio de la existencia de la prehistoria. Y muchas veces todavía encontramos textos, encontramos reflexiones, encontramos historiadores, encontramos docentes hablando en sus clases y en sus textos de prehistoria. Y yo siempre digo que para América Latina el tema de la prehistoria es un tema muy, pudiéramos decir, es una herida. Es una herida porque hablar de prehistoria en América Latina es negar la existencia de civilización con estructura política, con estructura social, con aportes culturales y científicos realmente muy superiores que existieron antes de la llegada de Europa a este lado del mundo. Por lo tanto, hablar de prehistoria es minimizar, en el caso latinoamericano y caribeño, es minimizar todo lo que existía antes de la llegada de los europeos. Y como todos pueden saber, sabemos, el concepto de prehistoria que surge también cuando precisamente surge esa historiografía positivista de mediados del 19, donde se establece que hay historia a partir de la existencia de la escritura, por lo tanto toda la sociedad iletrada, toda la sociedad donde no haya escritura se considera prehistoria. Pero nosotros hoy en América Latina y desde hace mucho tiempo sabemos por muchas investigaciones de que las grandes sociedades existentes en la América precolombina dejaron constancia de su paso por el tiempo y el espacio. Y se preocuparon y le brindaron especial atención a precisamente ese paso por el tiempo y el espacio en el que vivían.
Obviamente no lo dejaron en las maneras tradicionales que conocían en la hegemonía europea. Por supuesto, no eran formas escritas de manera tradicional, pero ahí están toda la concepción jeroglífica, de escritura jeroglífica que tuvieron las sociedades mesoamericanas, por ejemplo, donde además de esas escrituras jeroglíficas, toda una concepción cultural del tiempo, o sea, toda la cuestión de, por ejemplo, de cronometrar el tiempo, de tener una idea de la importancia y la relación del tiempo para las actividades económicas que realizaban, que los famosos calendarios tanto de los aztecas como de los mayas, y por lo tanto eso también es un aporte cultural importante, y eso también niega y invalida seguir atribuyendo que antes de la llegada de los europeos América vivía en una época prehistórica. Yo creo que seguir repitiendo eso nos aleja de una comprensión o de una redimensión mucho mayor de nuestra riqueza histórica como espacio cultural que es América Latina. Y lo otro tiene que ver con que precisamente a partir de que se entroniza ese concepto de prehistoria, a partir de que se establece un modelo colonial, que fue sobre todo cultural, y el impacto del colonialismo, casualmente hoy estoy hablando de eso en otro espacio, de que el impacto del colonialismo no puede ser medido solamente en sus efectos de control político, de control económico, de apropiación de la riqueza de esta parte del mundo, de, por supuesto, del exterminio en algunos casos de la población indígena y en el otro de condiciones de violencia y de represión, o incluso en un fenómeno mucho más complejo también, que fue la importación de manera forzada de personas procedentes de África para ser esclavizadas. O sea, todo ese escenario hace mucho más complejo el colonialismo, y sobre todo por eso siempre insisto en que hay que entender ese colonialismo desde el origen de la llegada de los europeos como un colonialismo que fue siempre cultural. Fue siempre cultural, porque fue desde el comienzo la imposición de un modelo económico, de un modelo político, pero sobre todo de una forma de pensar, de una forma de hablar, desde idiomas que se impusieron, desde tradiciones que se impusieron, desde una religión que se impuso como sistema cultural. Todos sabemos que independientemente de nuestras concepciones materialistas, de nuestras incluso posiciones ateas en algunos casos, estamos dentro de un sistema cultural cristiano que se ha impuesto desde la época colonial y que incluye determinadas prácticas de la vida cotidiana que muchas veces realizamos y que ni siquiera nos damos cuenta de que son prácticas culturales, son prácticas cotidianas que responden a un modelo moral, a un modelo cultural cristiano. Y esa idea hace que el colonialismo también en esta concepción de historia priorice determinados acontecimientos frente a otros, y empieza toda la historia de cómo se logró la conquista, cómo actuaron los pueblos indígenas, cómo luego se desconocen por parte de esos grandes relatos historiográficos europeos y luego construidos por determinados sectores criollos, de esa historia, pudiéramos decir, hegemónica del hombre blanco conquistador que ha tomado la América indígena y la ha hecho desaparecer prácticamente. Entonces, dentro de ese relato que continúa, obviamente luego se va perfeccionando en determinados momentos, se van introduciendo determinadas tendencias historiográficas, sobre todo estamos hablando a partir de ya lograda la independencia en América, donde hay una construcción de una historia oficial romantizada, donde se impone un modelo maniqueo de la realidad histórica, donde las grandes figuras y los grandes personajes protagonizan toda la historia de nuestro continente, y sigue siendo invisibilizada esa población, esos sectores que obviamente tenían un peso dentro de su desarrollo. Y es por eso, bajo esas concepciones de ruptura, que debe potenciarse esa historia social y esa historia cultural. Esa historia social que sobre todo tiene en cuenta al sector que se ha llamado como sector de los de abajo, o la historia de los vencidos, o la historia de los oprimidos. Esa historia que se construye no solamente con documentos escritos, sino se construye con el estudio de las formas de resistencia, que no siempre es violenta, también hay formas de resistencia, de movilidad, de desarrollo, de ascenso,
de un poco sortear esas reglas que ha impuesto una sociedad colonial y luego una sociedad postcolonial y que hacen mucho más rica la concepción de historia cultural y social de la América Latina. Y basado en todos estos análisis, empezamos entonces a trabajar determinados temas, porque creo que a partir del surgimiento, del desarrollo del Internet y de que cada vez nuestras sociedades se hacen mucho más dependientes de todos estos aparatos que obviamente nos conectan, pero también nos desconectan a la vez de muchas realidades, porque nos tienen conectados a una realidad bien determinada. Entonces, la necesidad de llevar la historia a partir de estas nuevas tecnologías, a partir de estas formas de manera didáctica, de manera sencilla, nos condujeron a participar en un proyecto que existió durante aproximadamente un año, un poco más, en Yucatán, que era la revista digital Informe Fracto, que dirigía y que coordinaba el reconocido historiador yucateco Carlos Bosortes. Y allí compartimos un espacio que se llamaba precisamente Nuestra América, que se publicaba de manera diaria y que tuvimos el privilegio de compartir con el destacado historiador cubano, gran latinoamericanista, el cual considero mi maestro, el doctor Sergio Guerra Vilaboy, que también alternábamos ahí. Y ahí empezamos a publicar un grupo de artículos sobre temas de historia que tenían la particularidad que aun cuando fueran acontecimientos políticos muy conocidos, se le buscaba un sentido social, un sentido de interés cultural, de interés, pudiéramos decir, didáctico de la historia y que acercara al lector a la utilidad de la historia. Y a partir de ahí fuimos publicando varios artículos pequeños sobre diferentes temas de historia, voy a ser muy diversos, pero que tenían ese hilo de historia cultural, de historia social, de una historia desde abajo, de una historia que, como decía, a pesar de los grandes relatos, siempre buscaba el elemento de problema, el elemento de contradicción, e incluso que no solamente se centrara en acontecimientos políticos, en grandes acontecimientos históricos, sino también que se centrara en cuestiones como podían ser la producción espiritual de las sociedades latinoamericanas, dígase el cine, dígase los textos, dígase, por supuesto, las tradiciones. Y así fueron surgiendo un grupo de textos que primeramente se organizaron en un libro llamado Pasado Presente, Historia y Cultura de la Madre América, fue publicado inicialmente por Equipo Maíz en El Salvador, y que sobre todo buscaba ese acercamiento de las sociedades contemporáneas a la historia, a una historia mucho más social, a una historia mucho más cultural, a una historia mucho más desde abajo y que tenía mayor atractivo y mayor cercanía con nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Y ese libro, que además contó con una concepción de educación popular, por lo tanto fue ilustrada, luego daría paso a otra obra, una obra que tenía algunas correcciones, sobre todo buscaba un enfoque crítico de algunas cuestiones, que se publicó en Chile el año pasado y que tuvo como título Historia Social y Cultural de Nuestra América. Y precisamente cuando discutíamos el título con el editor, con Jorge, partíamos de la idea de que en ese texto no estaba la historia de América Latina. En ese texto no estaba ordenada de manera cronológica todos los acontecimientos que ha vivido esta parte del mundo durante siglos, sino que había una estructura de temas cuyo hilo en común, cuyo eje temático central estaba precisamente en una nueva visión mucho más fresca, mucho más cercana, mucho más didáctica de la historia a partir de una concepción social y a partir de entender la historia como sistema cultural que incluía no solamente los acontecimientos políticos, sino, como decía antes, incluía la producción espiritual de la sociedad. Y por eso Historia Social y Cultural de Nuestra América se estructuró en 5 capítulos. 5 capítulos que tenían un grupo de textos con las características que ya había mencionado anteriormente y que además tenía un grupo de conceptos que están, pudiéramos decir, tras las páginas. Uno es un concepto que siempre trabajamos en clase y siempre lo incorporo a cualquier cosa que hago sobre el análisis de la historia de América Latina, que es el tema de la diversidad. Y la diversidad no entendida, como muchas veces se entiende, de la diversidad únicamente y exclusiva cultural, sino una diversidad mucho más compleja,
mucho más dinámica, que tiene que ver con incluso nuestra diversidad desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista identitario, esa diversidad que incluso está relacionada con lo que pudiera ser para algunos su par contrario, sería la unidad, pero precisamente esos dos conceptos están presentes también en la historia social y cultural de América. Lo diverso en la América, pero también lo unido, lo que nos une, lo que nos hace diferentes en algunos elementos, pero lo que nos une también en otros. Y por eso también he heredado una concepción historiográfica que se ha consolidado bastante dentro del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, que es la historia comparada. Y sobre todo ver cómo están ocurriendo en determinados espacios al mismo tiempo acontecimientos o procesos similares que responden precisamente a las dinámicas de la época. Y por eso también en los capítulos del libro Historia Social y Cultural está presente esa diversidad y esa unidad y esa historia comparada. Y estructuramos el libro en 5 capítulos que trabajan diferentes temas y parten desde precisamente lo que hemos llamado las luchas precursoras, sobre todo defendiendo la idea de que hay una historia de la resistencia en América Latina. No hay una historia solamente de los vencedores, hay una historia de resistencia, de siglos de lucha contra el dominio colonial, contra la imposición colonial, contra el dominio que se ejercía sobre las poblaciones indígenas, contra la esclavitud. Por eso es que en ese primer capítulo menciono no solamente las luchas de los sectores indígenas en esas grandes figuras que conocemos, tanto masculinas como también femeninas, como se le dedica ahí también en algunos aspectos al papel de la mujer en esta lucha de la resistencia, pero también, por supuesto, a la resistencia de los afrodescendientes al fenómeno de la esclavitud en América. Ese es el primer gran capítulo de ese texto y que parte de esa idea de la lucha de la resistencia. Luego, el capítulo que tiene que ver con la emancipación y la revolución, que está relacionado con todo el proceso de lucha por la independencia, partiendo de ese criterio. Si la independencia puede ser entendida en América Latina como sinónimo de emancipación, y si la independencia para los pueblos de América Latina se puede seguir entendiendo como revolución. Entonces, pudiéramos decir, ese debate entre emancipación, revolución y emancipación, revolución e independencia quedan dentro de los textos que componen ese capítulo. Un tercer capítulo que se vincula mucho con toda la historia cultural y social de nuestra América y al que le hemos puesto Memorias de Mujeres y de Hombres, porque es precisamente un capítulo donde recojo la experiencia de figuras de la historia cotidiana, de la historia del día a día, figuras que obviamente han trascendido o no han trascendido a los grandes relatos historiográficos, pero forman parte de esa historia social y cultural del día a día en nuestra América y que están ahí reflejados. Como mismo también dedico un cuarto capítulo a la cuestión de los libros, de las películas, de esa producción espiritual que acompaña todos los acontecimientos políticos de la historia de América Latina y sin la cual como producción resultado de ese desarrollo no pudiera entenderse el desarrollo histórico de nuestros pueblos. Ahí, por ejemplo, hablo de películas que han trabajado acontecimientos históricos, de obras que intentan ver la historia en América Latina de otra manera, o incluso de piezas musicales que representan la identidad y la grandeza, pudiéramos decir, el desarrollo histórico de un pueblo, como puede ser el himno de un país. En este caso está incluido aquí todo lo que implica desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, identitario y simbólico, el himno nacional de Cuba, que todavía que nos llena de orgullo cuando escuchamos ahora recientemente, siempre en este tema incluso de las Olimpiadas, escucharlo, sentir ahí en París. Y hay un quinto capítulo que cierra con esa conjugación de palabras que está presente también dentro de la historia social y dentro de la historia cultural en sentido general, que son esas dos categorías que nos acompañan definitivamente a los historiadores y a las historiadoras en su trabajo y en su quehacer diario, que es la relación entre el pasado y el presente. Y siempre, y con esto un poco que voy llegando al final de mi intervención,
tiene que ver con determinadas cuestiones que muchas veces se repiten a nivel discursivo, pero que a nivel historiográfico y teórico no deben ser repetidas o no deben ser difundidas de manera así deliberada. Por ejemplo, muchas veces se habla que la historia se repite y siempre nos gusta sostener el criterio que la historia no se repite. En el caso de América Latina y el Caribe, en el caso de la historia de América Latina, nos gusta siempre plantear de que lo que entendemos como repetición de la historia en América Latina y el Caribe no es más de que hay problemáticas históricas, problemáticas sociales, problemáticas económicas que no han encontrado solución en épocas anteriores. Y por lo tanto las problemáticas se van transmitiendo de una época a otra. Y pudiera pensarse, pero estamos ante el mismo problema. O sea, la historia se repite, es lo mismo que pasó antes. No, es que antes no se resolvió el problema. Y por lo tanto el problema ha ido transitando de una época a otra y la humanidad y la sociedad entiende que hay una repetición de la historia. Pero obviamente lo que hay es una falta de solución al problema que ha trascendido obviamente el espacio y también el tiempo. Y por lo tanto, la historia que se repite hay que entenderla como la historia no resuelta o los problemas históricos no resueltos. Y yo creo que América Latina y Caribe todos estamos conscientes de que tenemos deudas y problemas históricos no resueltos y que por lo tanto que podemos verlo, cómo se estructuraron, por ejemplo, en la época colonial, pero cómo llegan hasta ahora. Y por lo tanto, la historia política en sí no puede solucionar la comprensión de todas estas problemáticas, porque solamente trata un elemento, trata determinados elementos muy particulares. Por eso apostamos por una concepción social, una concepción que amplíe la fuente de construcción de la historia, que amplíe los sujetos protagonistas de la historia, que amplíe las temáticas dentro de la historia. Obviamente, las generaciones, o sea, como siempre, como dijo un gran historiador, la historia no cambia, pero las generaciones que reciben ese conocimiento histórico y que a los cuales llegamos con ese conocimiento histórico, sí cambian. O sea, las generaciones sí cambian, aunque la historia no lo haga. Y por lo tanto, tiene que haber cada vez nuevas formas de contar la historia, de analizar la historia y sobre todo de acercar más la historia a la sociedad. Por eso es que insistimos en defender esa historia social, esa historia cultural, esa historia donde no haya una hegemonía de un determinado sector, de una determinada idea, de una determinada concepción, sino que sea una historia que lo más posible pueda llegar a esa dimensión diversa, a esa dimensión compleja que es ese espacio cultural, ese espacio social que es nuestra América. Y esta concepción, estas concepciones teóricas, investigativas, docentes, son las que fundamentaron el grupo de artículos y de trabajo que finalmente derivaron en el texto que se publicó, como decía, el año pasado, que tuvo como título Historia Social y Cultural de Nuestra América y que ha sido, pudiéramos decir, la guía de estas reflexiones que hemos llevado a ustedes durante este tiempo. Por lo tanto, hasta aquí dejo mi intervención y obviamente espero que más que conclusiones, más que, pudiéramos decir, cátedra, sea un espacio de debate, un espacio de interrogación, un espacio de reflexión, como que creo que es el objetivo que Fundación Falla ha buscado con estos espacios. Entonces, hasta aquí termino y les agradezco por la atención durante este tiempo. Entonces, tienen la palabra los que quieran intervenir, los que quieran participar. Muchas gracias, René, por tu gran cátedra, ¿cierto?, sobre nuestra historia social y cultural de nuestro continente. Dejo abierta la palabra para quienes quieran dialogar con el profesor René, quienes quieran realizar algún comentario, algún aporte, o los mismos saludos incluso. Así que queda abierto el micrófono para que puedan hacer sus intervenciones.
Bueno, esperemos que nadie se haya dormido en este tiempo. Sí, lo que pasa, René, mientras alguien se, Sí, ajá. alguno de ustedes está cuajando toda esta información, ¿viste? Eso es lo que sucede, porque tu cátedra en realidad es redondita, desde, ¿cierto? Nombras todo el aparato teórico en el cual se enmarca la historia occidental y la sitúas incluso problemáticamente en nuestro continente, o sea, una concepción de la historia universal, ¿cierto? En términos teóricos, se marca con muchas dificultades y muchas coincidencias también, pero muchas dificultades para nuestro continente, para el estudio de nuestro continente, tal cual como lo decías con la idea de la prehistoria, por ejemplo. Ajá. Mira, Karina tiene un comentario. Adelante, Karina, por favor. Bueno, un saludo nuevamente, un placer escuchar al compañero. Y qué es fundamental esto, recupero lo mismo que vos decías, la cuestión del mencionar prehistoria, por ejemplo, no es un dato menor. Hoy a la mañana participaba en un congreso de historiografía para Colombia, los compañeros colombianos, y hablábamos de esto también, ¿no? Como desde qué lugar pensar la problematización de la historia si lo que hacemos muchas veces es partir de las mismas matrices coloniales, imperiales, con las que se ha construido la historia y la historiografía tradicional. Así que es re importante y muchas veces son conceptos que aparecen desaparecidos, desaparecidos digo, en los análisis, ¿no? Desde qué lugar nos enunciamos, desde qué lugar problematizamos el mapa Mercator, dónde nos ubicaron los colonizadores, no solo en esta imposición de la lengua, sino también en todas esas visiones que seguimos reproduciendo y que a veces parece como que sí recuperamos las voces de todos aquellos sujetos que fueron subalternizados y en realidad es un poquito más de maquillaje con tal vez algún matiz o alguna un nombramiento apenas como anecdótico y lo que falta es discutir esto que el compañero venía haciendo y que tiene que ver con rastrear, digamos, cuáles son esas bases desde las que pensamos la historia. Así que iba hablando y iba celebrando, digamos, todas esas coincidencias que nos venimos dando con muchas y con muchos historiadores. Así que nada, agradecer. Bueno, muchísimas gracias también. Yo creo que tenemos que seguir luchando y ganando espacio para ir imponiendo, vamos a decirlo así, de esa manera, esta manera de rescatar esa historia que obviamente muchas veces ha sido arrebatada, esa historia y todo ese grupo de conceptos y de análisis que nos ha sido transmitida o impuesta y que obviamente tenemos que ir, pudiéramos decir, avanzando y superando sus maneras de hacer y sus maneras de entender esa historia que es nuestra y que obviamente tenemos que rescatarla. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, René. Un abrazo desde Colombia. Qué bueno verte. Nada, también pues te agradecer por el espacio, me parece súper interesante. Y bueno, comentarles que pues conocí a René hace un par de meses y creo que reitero lo que tuve la oportunidad de conocer en ese espacio. Yo soy politóloga, trabajo con el Estado colombiano y pues soy funcionaria pública. Y es maravilloso y también como un reto escuchar a personas también, primero, historiadores con una perspectiva también muy abierta y generosos en cuanto al conocimiento, ¿no? Que se cuestionan y cuestionan las metodologías y también lo que sabemos y cómo nos acercamos al conocimiento, desde su saber hacer. Y en esa medida, soy abierta a lo que es también la interdisciplinariedad. Y cuando hablas de la prehistoria como algo que no existe, me encanta porque es como lo que, a partir de lo que se definió, lo que no existe, ¿no? Y creo que ahí hablas de la necesidad de hablar con antropólogos, con arqueólogos, con también otras ciencias sociales que van a enriquecer las miradas y el arte. Me gusta mucho porque pues trabajo mucho el tema de lo que son las artesanías y trabajar con historiadores, con arqueólogos y antropólogos alrededor del arte y de la artesanía como objetos de cultura material, que son documentos
que hablan también todo ese tema de lo que es la orfebrería prehispánica, lo prehispánico de nuevo como una definición también que niega, pero que también ese concepto que niega, pero habla de una realidad que está anterior. Me encanta ese trabajo y pues genial lo que estás comentando. Me encanta el tema del contexto, del concepto de prehistoria como algo que no existe. Me parece como retador para todas las ciencias. Y pues nada, me encanta también, me quedo con lo último, lo que dices de la historia no se repite, son problemas que no hemos resuelto. Y me parece también que es muy, aclara muchos temas y es importante verlo así desde el sector público para lo que es el análisis de las políticas públicas, ¿no? Y ocurre mucho porque del sector público nos alejamos, las ciencias están alejadas, no vemos la historia como algo que está en la repisa, en la academia, en las universidades y no en el día a día. Y coincido contigo en que la historia es una herramienta para entender nuestros problemas no resueltos, pero como no nos acercamos a ella desde lo público, pues he ahí como un reto también que creo que se puede sortar de la mano de historiadores como los que he escuchado y como tu trabajo. Muchas gracias, René. Un abrazo desde acá. Hola René, saludos desde Guatemala. Qué excelente disertación y qué rico seguir creciendo como cuando estábamos aquí en tu casa. Eh, Espero seguir escuchando y te incito a que tus estudios sigan creciendo y puedan ayudarnos a resolver los problemas no resueltos. René, tienes que activar tu micrófono. Bueno, mira, En el caso René, de, estaba saludando a Michelle, porque en el ajá, ¿sí? ¿Se escucha? Aunque ella se define como politóloga, siempre discutíamos en ese congreso de historia en Curazao, de que obviamente la politología, la ciencia política, no puede, no debe ir desconectada del conocimiento histórico, porque yo creo que eso sería o es precisamente una falencia que siempre van a tener los análisis politológicos y los análisis de la ciencia política, no tener en cuenta precisamente ese desarrollo histórico. Por eso la felicito también a ella, porque desde la politología se ha empezado a interesar por esa historia y sobre todo por lo que hemos hablado aquí de la famosa historia prehistórica o la famosa prehistoria que obviamente sostenemos que no existe. Pero entonces, si no hay preguntas, Jorge, si no hay comentarios, agradecer excelente, entonces René. René, a todos y a todos. Ajá. René, ¿dónde podemos encontrar este libro? Mira, Bueno, Lourdes, Sí, en el correo que te llegó, ¿cierto? Porque te llegó un correo con el enlace, ¿cierto? para la reunión, sí, llegó. Claro, al final del correo, ¿cierto? Aparece un enlace donde está el libro para la venta en todo el mundo. Ah, perfecto. Ahí está, Gracias. hay un enlace donde aparece en todo el catálogo, pero entre ellos aparece el libro de René. Ay, Así gracias, que compañero. yo estoy muy agradecido, ¿cierto?, de la exposición de René. Espero muy pronto contar con un nuevo libro de él para compartirlo con ustedes y compartirlo con todo nuestro, como dijo, ¿cierto?, la colega al principio, de nuestra patria grande, que es nuestra América. Y de verdad estoy muy agradecido que acá se hayan representado voces, ¿cierto?, de muchos países y para acompañar a nuestro querido René. René, a mí yo quiero destacar la particularidad, ¿cierto?, de que René declaró su
su admiración, por cierto, que yo también comparto con Sergio Rojas, uno de los historiadores más importantes, Sergio Guerra, perdón, uno de los historiadores más importantes de Latinoamérica hoy día. Y sin embargo, yo veo en René, ¿cierto? Primero como un gran historiador y también como un gran profesor. Así que a su corta edad, sus 40 años, ¿cierto? A su corta edad, yo veo que se está convirtiendo, y si es que ya no lo hizo, se está convirtiendo en un gran referente, ¿cierto? Para la historia latinoamericana, para la historiografía latinoamericana, tocando temas desde la historia social y cultural, ¿cierto? Temas que son trascendentales, temas y problemas que son trascendentales, ¿cierto? Para el desarrollo de nuestra historia, de nuestro conocimiento y de nuestra política también, como lo señalaba anteriormente la compañera. Así que por eso estoy totalmente agradecido de que René haya accedido a esta conferencia y esperamos tenerlo nuevamente con un nuevo libro y unas nuevas conferencias en la cual pueda socializar sus conocimientos, su experiencia y también sus visiones de mundo al respecto. Así que estoy muy agradecido de René y de todos ustedes por haber participado de esta reunión y quedan muy invitados también a seguir revisando la página de la Fundación porque se vienen muy buenas conferencias, tan buenas como estas, ¿cierto? Pero de otras temáticas, desde la filosofía, la historia, la estética, que se van a ir sumando a nuestro catálogo de conferencias. Así que estoy muy agradecido, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y un placer haber compartido con todas y todos. Saludo a los que obviamente desde el principio han sido muy entusiastas en seguir esta conferencia y ojalá tengamos la oportunidad otro momento de compartir con la Fundación Falla sobre estos temas. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.